el nombre que se convirtió en leyenda. En la Edad Media, los nombres no se recordaban por casualidad. Solo sobrevivían aquellos grabados con sangre, fuego y acero. Reyes hubo muchos. Guerreros también. Pero muy pocos lograron fundir ambos conceptos en una sola figura mítica. Uno de ellos fue Ricardo I de Inglaterra, conocido por generaciones como Ricardo Corazón de León. Un rey que pasó menos de un año en su propio reino. Un cruzado que nunca conquistó Jerusalén. Un gobernante ausente. Y, aún así, uno de los monarcas más famosos de toda la historia medieval. ¿Cómo es posible que un hombre que casi no gobernó Inglaterra se convirtiera en el ideal del rey caballero? Como un guerrero brutal, a veces despiadado, terminó envuelto en una aura romántica y heroica. Para entenderlo, debemos viajar al corazón del siglo XII, a un mundo donde la violencia era ley, la fe era arma y la guerra era el único camino hacia la gloria. Capítulo 1. El mundo antes de León. Europa, siglo XII. No existe la paz. Solo treguas temporales entre guerras. Los reinos están fragmentados. Las fronteras cambian constantemente. La autoridad del rey depende de su capacidad para imponerla por la fuerza. En este mundo emerge una de las entidades políticas más poderosas jamás vistas en Occidente. El llamado Imperio Angevino. No era un imperio oficial, pero en la práctica lo era. Su creador fue Enrique II Plantagenet, rey de Inglaterra desde 1154. Un monarca extraordinariamente capaz, inteligente, trabajador y despiadado. Enrique II controlaba Inglaterra y vastos territorios en Francia. Normandía, Anjou, Maine, Turena y Aquitania. Paradójicamente, aunque era rey de Inglaterra, pasaba la mayor parte de su tiempo en Francia. Gobernaba con obsesión. Revisaba personalmente documentos. Supervisaba jueces, impuestos y ejércitos. Pero había algo que no podía controlar. Su propia familia. Capítulo 2. Leonor de Aquitania, la mujer que forjó a León. A su lado estaba Leonor de Aquitania, una de las figuras más fascinantes de la Edad Media. Antes de casarse con Enrique II, Leonor había sido reina de Francia. Había acompañado a su primer marido, Luis VII, en la Segunda Cruzada. Había recorrido Oriente, conocido Constantinopla y visto el mundo más allá de Europa. Leonor no era una reina pasiva. Era culta, ambiciosa y consciente de su poder. Cuando se casó con Enrique II, llevó consigo el inmenso ducado de Aquitania, uno de los territorios más ricos y problemáticos de Europa. De esta unión nacieron 8 hijos. Entre ellos, Ricardo, nacido el 8 de septiembre de 1157, en Oxford. Desde el principio, Ricardo estuvo más ligado a su madre que a su padre. Leonor lo llevó a Aquitania. Allí crecería. Allí se formaría. Allí se convertiría en el hombre que el mundo temería. Capítulo 3. La infancia de Ricardo, poesía y sangre. La infancia de Ricardo no fue tranquila. Aquitania era una tierra rebelde, orgullosa y violenta. Los nobles locales desafiaban constantemente la autoridad del duque. Ricardo creció viendo castillos sitiados, aldeas incendiadas y ejércitos en marcha. Pero su educación no fue solo militar. Aprendió latín y francés. Dominó el occitano, la lengua de los trovadores. Compuso poesía y canciones. Ricardo tenía una sensibilidad artística poco común en un guerrero medieval. Sin embargo, esa sensibilidad coexistía con una brutalidad extrema. Desde joven mostró una ira feroz, un orgullo inquebrantable y una absoluta falta de piedad hacia quienes se le oponían. A los 16 años ya comandaba tropas. A los 20 ya era temido. El león estaba creciendo. Capítulo 4. Una familia en guerra consigo misma. El mayor error de Enrique II fue intentar gobernar eternamente sin ceder poder. Coronó a su hijo mayor, Enrique el Joven, pero no le otorgó autoridad real. Fue una humillación. El resentimiento creció. En 1173, estalló la gran rebelión de los hijos contra el padre. Ricardo, sus hermanos y numerosos nobles se levantaron contra Enrique II. Leonor apoyó la rebelión. Fue una guerra familiar y política. La rebelión fracasó.
Leonor fue capturada y encarcelada durante casi 16 años. Ricardo fue derrotado, pero no destruido. Aprendió algo fundamental. En su mundo, incluso la familia era un enemigo potencial. Capítulo 5. Ricardo, duque de Aquitania. Tras la rebelión, Ricardo gobernó Aquitania con puño de hierro. No toleró desafíos. No perdonó traiciones. Aplastó revueltas una tras otra. Arrasó fortalezas. Ejecutó líderes rebeldes públicamente. Los cronistas describen campañas despiadadas, pero también reconocen su valentía personal. Ricardo luchaba en primera línea. Se exponía al peligro. No pedía a sus hombres nada que él no estuviera dispuesto a hacer. Así se forjó su reputación. No como un político, sino como un guerrero absoluto. Capítulo 6. Heredero a la fuerza. En 1183, murió su hermano mayor, Enrique el Joven. Ricardo se convirtió en heredero natural. Pero Enrique II se negó a reconocerlo plenamente. Prefería a su hijo menor, Juan. La humillación fue insoportable. Ricardo tomó una decisión extrema: aliarse con Felipe II de Francia, enemigo histórico de su padre. Era una traición abierta. Padre e hijo se enfrentaron en guerra. Enrique II, enfermo y agotado, fue derrotado. Cuando le mostraron la lista de nobles que lo habían traicionado, vio el nombre de Ricardo. Murió poco después, roto física y emocionalmente. Ricardo había ganado el trono, pero lo había hecho destruyendo a su padre. Capítulo 7. Coronación y desprecio por el trono. Ricardo fue coronado rey de Inglaterra en 1189. La ceremonia fue fastuosa, pero el rey ya tenía la mirada puesta en otro lugar: Jerusalén. En 1187, la ciudad había caído ante Saladino, el gran líder musulmán. Para la cristiandad, fue una humillación insoportable. Para Ricardo, fue una oportunidad, no solo religiosa, también personal. La cruzada le ofrecía lo que más deseaba: guerra, gloria y fama eterna. Vendió cargos públicos, vendió tierras, vendió privilegios reales. Según las crónicas, dijo: he vendido todo, excepto mi espada. Inglaterra era solo un recurso. Capítulo 8. La Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada fue una de las mayores empresas militares medievales. Participaron los hombres más poderosos de Europa: Ricardo I de Inglaterra, Felipe II de Francia, Federico Barbarroja, emperador germánico. Pero desde el inicio hubo conflictos. Federico murió ahogado en Asia Menor. Felipe y Ricardo se odiaban. La cruzada avanzaba dividida. En Sicilia, Ricardo mostró su temperamento violento. En Chipre, conquistó la isla con una rapidez brutal. Allí se casó con Berenguela de Navarra, pero el matrimonio fue distante y estéril. Ricardo no estaba hecho para la vida doméstica. Capítulo 9. El asedio de Acre. Cuando Ricardo llegó a Tierra Santa, el asedio de Acre llevaba casi 2 años. La ciudad era clave. Ricardo reorganizó el ejército cristiano. Impuso disciplina. Luchó personalmente. Acre cayó en 1191. Pero la victoria fue manchada por un acto brutal. Ricardo ordenó la ejecución de más de 2000 prisioneros musulmanes. Para él, era una decisión estratégica. Para muchos, una masacre. Saladino juró venganza. Capítulo 10. Arsuf y el genio militar. La campaña continuó. En la batalla de Arsuf, Ricardo mostró su talento militar. Mantuvo la disciplina bajo ataques constantes. Esperó el momento exacto y lanzó una carga devastadora. Saladino fue derrotado. Fue una de las mayores victorias cristianas de la cruzada. La fama de Ricardo alcanzó su punto máximo. Capítulo 11. Jerusalén. El objetivo imposible. A pesar de las victorias, Jerusalén seguía fuera de alcance. El ejército cristiano estaba agotado. Las divisiones internas crecían. El clima y la logística jugaban en contra. Ricardo llegó a ver la ciudad a lo lejos, pero comprendió que tomarla sería imposible, y mantenerla, suicida. Fue una decisión dolorosa.
Negoció con Saladino. El tratado permitió peregrinaciones cristianas, pero dejó Jerusalén en manos musulmanas. La cruzada terminó sin la gran victoria soñada. Capítulo 12. Captura y traición. De regreso a Europa, Ricardo fue capturado por el duque Leopoldo de Austria, a quien había insultado en Tierra Santa. Fue entregado al emperador Enrique VI. El rescate exigido fue enorme. Inglaterra fue exprimida hasta el límite. Mientras tanto, Juan, su hermano, conspiraba para quedarse con el trono. Capítulo 13. El regreso de León. Liberado en 1194, Ricardo regresó a Inglaterra. Castigó a los traidores. Perdonó a Juan, sorprendentemente. Pero no se quedó. Volvió a Francia para luchar contra Felipe II. Construyó castillos como Chateau Gaillard, una obra maestra militar. Ricardo estaba en su elemento. Capítulo 14. La muerte. En 1199, durante el asedio de un pequeño castillo en Chalus, una ballesta lo hirió. La herida se infectó. El rey guerrero agonizó lentamente. Antes de morir, perdonó al arquero que lo había herido. Murió el 6 de abril de 1199, a los 41 años. Epílogo. El juicio de la historia. Ricardo dejó un reino endeudado, un hermano incapaz como sucesor, y una leyenda inmortal. No fue un buen rey, pero fue un símbolo. El ideal del rey guerrero. El león de la Edad Media. Y por eso, siglos después, su nombre sigue rugiendo en la historia.